Te tiro una verdad incómoda. La independencia no se pierde de golpe. Se va yendo en cosas chiquititas. Subir gradas, levantarse del sillón sin impulso, cargar bolsas. Y la pregunta de hoy es, ¿se puede entrenar para recuperar eso? Aunque ya se haya pasado de cierta edad, digamos después de los 60 o los 65 años. Si tenés un papá, una mamá, una abuela, un tío, o si vos ya estás entrenando en esta etapa, este episodio te puede servir un montón porque vamos a hablar de movimiento sin miedo y con herramientas que sí se pueden aplicar para nuestros adultos mayores, actuales o futuros. Bienvenidos a Páramo Deportivo. Soy José Navarro y acá hablamos de deporte y salud con los pies en la tierra. Intención, consistencia y realidad. Hoy tenemos un tema muy importante, el ejercicio y deporte en el adulto mayor. Y acá tengo a mi lado a alguien que vive esto día a día, no porque sea un adulto mayor, sino porque mi invitado de hoy, César Solano, es graduado en terapia física, es licenciado en terapia física. Además es estudiante avanzado de posgrado de osteopatía. Tiene varios cursos de especialización, entre ellos entrenamiento personal y ejercicio funcional. Cuenta con 8 años de experiencia trabajando con adultos mayores, experiencia que derivó de su propia práctica profesional y además preside varios grupos de adultos mayores, siempre desde el punto de vista del ejercicio funcional en la iglesia en la que César, o de la cual César es parte, en Vida Abundante en Coronado, y en la Asociación de Educadores Pensionados de Coronado también. Y César atiende consulta general y con mucho cariño también atiende a los adultos mayores en su consulta privada en la clínica Plenitud de Vida en Sabanilla. Bienvenido, César. José, muchísimas gracias por la invitación. Respondiendo a lo que contabas en la introducción, ¿se puede o no se puede? Sí, sí se puede. ¿Deberíamos o no deberíamos? Deberíamos. Trabajar para no perder la independencia funcional, que creo que es uno de los problemas que más afecta a nuestra población de adultos mayores. Claro, sí, yo creo que es una cosa que teníamos como pendiente en el podcast y yo estoy realmente contento de tenerte aquí y poder desarrollar este tema. Para arrancar, César, por la parte humana, ¿qué te jaló a trabajar con adultos mayores? ¿Hubo alguna historia, un caso o alguien en tu familia o qué fue lo que te marcó en esta dirección? La historia es bastante interesante porque se fue dando. Yo no la busqué o no pensé que fuera a llegar aquí a donde estoy. Se fue dando cuando estaba en la universidad. Hay cursos en los que te mandan a hacer prácticas a lugares diferentes, guarderías, eh, a trabajar con diferentes poblaciones. Y por alguna razón siempre me iba muy bien cuando esa población era de adulto mayor. Durante la licenciatura nosotros tenemos que hacer una práctica profesional que dura todo un cuatrimestre en algún lugar específico. Tuve la bendición de poder hacer mi práctica en un centro que queda en Piedades de Santana. Es un centro de adulto mayor en Piedades de Santana con una excelente supervisora y hice tanta química que incluso me dejaron trabajando ahí. Ese fue como esos primeros hitos ahí en la historia personal que me hicieron preguntarme, algo pasa con el adulto mayor. Luego se viene ya terminando la carrera, hay que hacer el famoso TCU y en la universidad donde yo estoy dan una opción para hacerlo en un fin de semana. Sin embargo, antes de hacerlo comencé a trabajar en esta comunidad de fe que pertenezco y logré gestionar ahí un grupo de ejercicio funcional para adultos mayores. Tenía ciertas características, como era TCU, tenía que ser de manera gratuita, abierta a todo el público y demás.
Y curiosamente ese grupo se mantiene al día de hoy. Desde antes de que terminara la universidad al día de hoy, ese grupo entrena todos los lunes. Somos un promedio de 30 adultos mayores que nos reunimos todos los lunes a las 9 de la mañana para hacer ejercicio funcional. Y cuando ya me graduó, ahora sí, a buscar brete, los primeros pacientes que me comenzaron a salir fueron adultos mayores. Entonces esto para mí fue como, ok, dediquémosle mucho a esta población y aquí estamos, trabajando con adulto mayor. ¿Y eso fue hace cuántos años que empezó este grupo en particular? Eso fue en el 2017. Empezó este grupo de adultos mayores. Ya casi vamos 9 años. Bueno, entonces no fallé al decir que en la introducción, pues, que vivís esto día a día, tanto en tu práctica profesional como en la iglesia, por lo menos lunes a lunes. Sí, hicimos una pausa, si es justo decirlo, en pandemia. En pandemia se tuvo que hacer una pausa, la lógica que hicimos todos. Y después costó volver a arrancar el grupo. Pero afortunadamente de los miembros originales se mantienen incluso bastantes. Ojalá, pues, siga así y siga haciéndose más grande. Sí. Esa es la intención. Sí. César, una pregunta como para ir entrando en materia. Una de las premisas, yo creo, y vos y yo hemos hablado de esto fuera de micrófonos múltiples veces, de la diferencia entre ejercicio y deporte. ¿Cómo lo explicarías en una forma sencilla esta distinción que no sé si se puede decir que sea necesaria hacer? Me parece que sí es necesaria y te la voy a intentar explicar como se la explico yo a mis pacientes. Detrás de cada consulta, mi intención es que las personas queden matriculadas, entre comillas, en algún deporte. Pero para lograr esto tengo que asegurarme de que entienden qué significa deporte. Entonces, tenemos 3 conceptos. Paso por uno muy rápido, que es la actividad física, que es todo lo que es movimiento. Usted se levanta en las mañanas, se lava los dientes, se baña, prepara su desayuno. Todo eso que involucra movimiento es actividad física, que es diferente a ejercicio, que es el segundo concepto. Entonces tenemos este segundo concepto que es ejercicio, que ¿qué es? Ejercicio es cuando, yo le digo a mis pacientes, cuando usted se pone las tenis y se pone un reloj y dice, voy a hacer ejercicio durante 30 minutos, voy a hacer alguna actividad deportiva durante 30 minutos. Ya tiene sus pautas, por ejemplo, es programado, tiene repeticiones, tiene series. Esto es ejercicio. Ya vamos a dar un ejemplo. Y por otro lado tenemos deporte, que la diferencia entre ejercicio y deporte es que el deporte es un juego o una competencia. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo se come todo esto en español? Yo le digo a mis pacientes, ok, vamos a buscar un deporte que a usted le guste, que digamos que va a ser caminar en la montaña. Ese va a ser el deporte. Eso va a ser como un juego o una competencia para usted, porque usted va a escoger cada vez una montaña más alta, un sendero más largo, etc. El ejercicio es lo que vamos a trabajar previo para que usted esa caminata la disfrute. Entonces, eso lo trabajamos probablemente en el gimnasio o en una pista, haciendo ejercicios para fortalecer las piernas, para trabajar la condición cardiovascular, para que entonces ese ejercicio te permita a vos disfrutar el deporte. Y cuando usted llega a la montaña, al sendero, lo haces bien, estás mejor preparado y demás. Entonces, esa es la gran diferencia, es que el ejercicio se mide, bueno, el deporte también, pero como el deporte es más una competencia o un juego, y en el caso de los adultos mayores es más a una actividad recreativa, entonces ahí es donde queremos que el ejercicio sea una base fundamental para poder llegar a practicar el deporte. No sé si logré darme a entender bien con la diferencia. Perfectamente, sí. Entonces el ejercicio es la antesala. Antesala, digamos, el ejercicio es estructurado, es dosificado, tiene objetivos específicos, el fortalecimiento, mejorar la movilidad, mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. Cambio el deporte es más algo reglamentado, hay una competencia, se sale a tal hora, hay que llegar a tal hora. Esas son las diferencias, pero eso lo convierte en un juego. A mí me encanta, digamos, verlo así. El ejercicio, como bien explicas, es una herramienta y el deporte es en un contexto tal vez un poco más amplio. Correcto. Sí.
Para, digámoslo así, personas mayores de 60 años o tercera edad, que en Costa Rica usualmente ya uno dice tercera edad, bueno, son 65 para arriba y no paga el pasaje del bus, Correcto, ¿verdad? a mí también me gusta verlo como que el ejercicio es medicina. Sí, precisamente algo en esa línea te iba a preguntar. Para este grupo de edad, el objetivo, a menos que la persona quiera enfocarse en eso, el objetivo no es competir, sino funcionar. Correcto, correcto. Buscar competir sería extraordinario. Sería algo que nos encantaría ver a todos, incluso cuando lo logramos ver, normalmente a esa persona se le hacen reportajes y demás, porque no es lo común. Si lo vemos de esta manera, el ejercicio es medicina, el deporte ya es como un juego, es algo recreativo, pero lo que buscamos detrás de todo esto es mejorar la salud, mejorar la calidad de vida y un término que es importante recalcar es la calidad de vida, porque podemos estar enfermos con capacidades funcionales muy limitadas o podemos estar en esa misma edad de una manera saludable, pudiendo hacer un montón de cosas porque nuestra capacidad física no la permite. Sí, correctísimo. César, una cosa que me gustaría tocar desde ya, creo yo, vos me corregís o no, si es técnico, pero que es muy real, y es el tema de la sarcopenia. Ujú. La gente escucha sarcopenia y cree que es algo rarísimo, tal vez, pero en realidad te explica un montón de cosas cotidianas, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Definamos para la gente qué es sarcopenia y por qué debería importarnos tanto. La sarcopenia se puede definir por tres grandes áreas: la pérdida de fuerza, la pérdida de masa muscular y, como una respuesta a esas dos, la pérdida de capacidad funcional. Ahora, sarcopenia, sarco viene de músculo y penia viene de una disminución o una pérdida. Entonces, la palabra en sí misma lo que significa es la pérdida de músculo. ¿Qué es lo que sucede? Que la sarcopenia es algo que nos afecta a todos por igual. A partir de cierta edad, el cuerpo humano comienza un proceso de declive en el cual se comienza a perder fuerza, se comienza a perder masa muscular y, como te decía, como consecuencia de la suma de esas dos, tenemos la pérdida de la capacidad funcional. Esto conlleva, cuando no se hace nada al respecto, a la famosa osteopenia, que es cuando el hueso entonces comienza a descalcificarse y termina en la enfermedad que conocemos como osteoporosis, que es cuando ya el hueso se descalcificó a tal nivel que ya tiene una clasificación distinta. Y en este momento sabemos cuál es ese punto de, en cuanto a edad en que se empieza por un proceso biológico natural de envejecimiento a desarrollar esto. Sí, ya estamos ahí. Ya estamos ahí por nuestras edades. En hombres empieza alrededor de los 30 años. Empieza Oh, bastante joven. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cuál es una de las diferencias entre hombres y mujeres? Que generalmente el hombre tiene más masa muscular por el tipo de actividades físicas y también por nuestra parte genética. En las mujeres empieza un poquito más tarde. Se dice que entre los 35, los 40, pero aquí hay que hacer una salvedad importante y es que la mujer en su proceso de menopausia hace que la sarcopenia se acelere. O sea, es como que le meten el gas a fondo y ese proceso de pérdida de fuerza se ve todavía más en mujeres postmenopáusicas. Una diferencia entre hombres y mujeres también es que el hombre pierde más masa muscular que la mujer de manera más rápida. Ok, voy de nuevo. El hombre no pierde la fuerza tan rápidamente como la mujer, pero sí pierde la masa muscular más rápido que la mujer. La mujer es al revés. Ella sostiene más su masa muscular, o sea, el tamaño, pero pierde la fuerza de manera más rápida. ah, Y ok. esto hace que la mujer pierda más capacidad funcional. Ujú. Me imagino que hay otros factores, como por ejemplo, pues obviamente las diferencias hormonales, nutrición y
creo que inclusive cultura. Exacto, estilo de vida. El estilo de vida influye muchísimo, porque la sarcopenia es algo con lo que vamos a tener que competir siempre, 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 al punto de que podemos revertirla. Pero si usted deja de hacer su trabajo para revertirla, ella vuelve a retomar. Es como que usted quiera frenar un río, usted le puede poner una barrera, pero él siempre va a estar ahí empujando. En el momento en que usted quita esa barrera que usted construyó, el río comienza a avanzar de nuevo. Ahí influye el tema hormonal, por ejemplo, en los hombres la testosterona, que el nivel es más elevado, cuando comienza a decaer por la edad, entonces esto acelera la famosa sarcopenia en hombres. Y que la mujer tiene un sistema hormonal, no voy a decir que más avanzado o más complejo que el hombre, porque ambos tenemos, ¿verdad?, nuestras diferencias, pero en la mujer, con el tema de la menopausia y la falta de estrógenos, esto hace que se acelere muchísimo más este proceso de sarcopenia. Entonces no debería de ser, que es lo que mencionabas al principio, no debería de ser algo desconocido, más bien debería de ser un enemigo público que todos deberíamos de tener ahí en mente, de tener presente, no obsesionarnos con eso, pero sí de saber de que si no hacemos nada al respecto, él nos va a ganar la batalla sí o sí. Sí, y es que en esto yo creo que hay un mito que la gente dice, ya perdí músculo, eso no se recupera. Eso se puede mejorar, inclusive, digamos, estando tarde en cuanto a nuestra edad. Se puede recuperar terreno. Sí, vieras que en los 90 se hizo un estudio muy interesante en una población grande de adulto mayor ya avanzado, mayores de 85 años. Se sometieron a un proceso de entrenamiento de fuerza muscular en piernas y en 8 semanas, o sea, en 2 meses, lograron aumentar su fuerza en un 150%. Adultos mayores de más de 85 años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sí se puede revertir el proceso. Decir, ya perdí masa muscular, no quiere decir que no sea recuperable. Sí se puede. Es más difícil. Es más difícil. No es lo mismo entrenar a una persona en sus 20s, que entrenar a una persona con 70 años. Hay un montón de condiciones que el de 20 no tiene, que el de 70, por todo lo que ha jugado, por decirlo de alguna manera, sí va a tener, que hay que tomar en consideración a la hora de hacer un entrenamiento, pero que se puede, sí, totalmente se puede. Ok, y digamos, si alguien que nos escucha dice, yo me siento más débil hoy que hace 5 años, y esta persona llega a tu consultorio, ¿por dónde empezás? ¿Cuál es el primer paso realista, digamos, en el camino? Bueno, ahí lo que deberíamos de hacer sí o sí es una evaluación funcional. Una evaluación funcional y también evaluar otras cosas del estilo de vida de esta persona. Qué tanto le dedica a tener un buen sueño, una buena calidad de sueño, cómo está su alimentación, sin ser nutricionistas, y sin meternos en un campo que no nos compete, pero revisar eso, cómo la persona se está alimentando, qué tipo de actividad física está teniendo, y a partir de ahí intentar diseñar un plan para que esta persona vuelva a recuperar sus niveles de energía y el nivel de fuerza que muy probablemente ha ido perdiendo. Entonces, lo principal o lo primero es sí o sí una muy buena evaluación de la fuerza. Hay test muy prácticos para poder darse una idea general de esto y también de esa manera poder generarle un plan a la persona, poderle decir, bueno, estamos aquí. Entonces sí, es cierto, por esto es que se está sintiendo de esta manera, muy probablemente, pero podemos trabajar a partir de lo que tenemos para salir adelante. Por eso y eso es una opinión personal mía, los videos de YouTube, tutoriales, pues son muy generales, digamos, no toman en cuenta la especificidad o la individualidad. La persona con todo su background, con sus problemas, con su tiempo disponible, recursos económicos, etcétera. Pues puede hacer mucha diferencia de lo que uno puede encontrar de forma general en el internet, digamos. No que no tenga su valor, pienso yo, pero obviamente
estar bajo la tutela o el cuidado de un profesional como vos, pues va a pagar sus réditos. Correcto. La recomendación mía es hacerlo acompañado de alguien que sepa. Tenemos 3 grupos grandes de gentes que nos pueden ayudar. Estamos los terapeutas físicos, estamos los preparadores físicos o los que estudiaron educación física, que yo diría que son quizá los mejor diseñados de manera curricular para poder llevar esto a cabo, y también los promotores de la salud, que es una rama muy similar, pero que también tienen una muy buena preparación para poder llevar a alguien de un punto a un punto B con excelencia y con seguridad de que más bien la persona no va a llegar a sufrir algún tipo de daño o algún tipo de lesión por hacer algo que estos tutoriales de YouTube, que estas autoguías, que estos materiales estándares no te protegen. Porque podrían ser muy bien diseñados por expertos en el tema, pero no contemplan tus condiciones de vida. Claro, sí, claro. Acá tengo apuntada una frase que yo creo que se escucha mucho, se la ha escuchado a familiares que dicen, yo camino todos los días. Y uno dice, bueno, perfecto, pero es suficiente. Yo digo, cero hate a caminar, yo creo que caminar es buenísimo, pero yo siento que tal vez en la tercera edad, si solo caminas, hay cosas que tal vez uno podría dejar de lado. Caminar a diario es suficiente para envejecer bien, digamos. Es muy poco suficiente. Es bueno, necesitamos caminar todos los días, por lo que mencionaba al principio de la actividad física. Si ocupamos tener una cantidad diaria de actividad física y muchas veces nuestras actividades de vida diaria no nos permiten alcanzar ese objetivo. La mayoría de nosotros ahora tenemos relojes inteligentes que nos dicen cuánta cantidad de actividad física hemos hecho por día. Muchas veces no logramos alcanzarla. Entonces, caminando es una muy buena forma. Está la medida de los 8,000 pasos, ahora dicen que son 10,000 pasos, ahora hay gente que dice que no, que eso depende. Yo creo que sí depende, pero en la respuesta a si caminar es solo suficiente, no. Es necesario, hay que hacerlo todos los días, pero ocupamos entrenar la fuerza. Aquí hay una frase que a mí sí me gusta muchísimo, es muy bonita y tiene que ver mucho con el tema. El músculo es el órgano de la longevidad. Entonces, si usted quiere tener una buena longevidad, una buena calidad de vida, siendo un adulto mayor, fortalezca sus músculos. Yo creo que esa es una de las frases que me voy a llevar de este episodio. Hablando de músculos, yo creo que mucha gente tal vez equipara hacer trabajo de fuerza a gimnasio, a tener que ir al gimnasio 1 hora, 2 horas, 3 horas o lo que sea. Sin embargo, yo creo que mucha gente también puede aprovechar ciertas cosas que ya de por sí tiene en su casa. Sillas o botellas o las gradas de la casa, etc. Hay algunos ejemplos, me imagino que sí, bastantes. Ejemplos de cosas que se pueden hacer sin gimnasio que nos puedan beneficiar. Sí, correcto. Sin embargo, yo sí recomiendo, en la medida de lo posible, en las capacidades de la persona, ir al gimnasio, teniendo cuidado. Ojalá hacer la tarea de buscar un gimnasio adecuado, que sabes que vas a tener guía, que vas a estar acompañado, pero si no tenemos la opción y sabemos, ojalá que a partir de este programa quede esa espinita en todos los adultos mayores que lo escuchen, o todas las personas que tengan algún adulto mayor cerca y quisieran compartir esta información, es que tenemos que trabajar la fuerza. Y casi que vos hiciste la lista completa. Podemos utilizar gradas, podemos utilizar botellas, podemos utilizar una silla, podemos utilizar un sillón, podemos utilizar las paredes de la casa para empujarnos, para hacer un montón de ejercicios que nos permiten trabajar la fuerza. Si usted me pregunta, ¿y cuál sería como el ejercicio ideal? ¿Por dónde empezar? Yo diría poniéndose de pie. Esa es como la máxima.
¿Qué tenemos? En la mayoría de las casas, alguien hizo ejercicio alguna vez en la vida, entonces por ahí debe haber guardado algunas ligas o algunas mancuernas, aunque sean pequeñas, o algo para hacer ejercicio. Entonces, busquemos lo que tengamos y usémoslo. Yo creo que por ahí tendría yo unas mancuernas que donar. Sí, yo creo que todo eso suena muy, muy bien, pero yo creo que hay algo que también puede frenar a la gente o puede frenar a la familia que está alrededor de ese adulto mayor, y es el miedo. Creo que a mucha gente le entra miedo y le entran este, incógnitas como: ¿y si me lesiono haciendo esto? ¿Y si me caigo? Si podemos armar como un semáforo para que la gente se lleve algo aplicable hoy, por ejemplo, usando colores verde, amarillo y rojo, ¿con qué se puede empezar? ¿Cuándo hay que ajustar? ¿Y cuándo es mejor parar para evitar eso? Ok. Es importante enfrentar los miedos. El tema aquí es que con el miedo yo a esa persona intentaría darle vuelta al pensamiento y decir a qué le tiene más miedo. A, a la caída o a no prevenir una caída. Al ejercicio o a no hacer ejercicio y después no poder levantarse. Tener una vida totalmente dependiente de otros. Entonces yo motivaría a la persona a que primero replanteemos esos miedos para salir adelante. Ahora, a forma de un semáforo, en verde, yo creo que estarían estas personas que a pesar de su edad no tienen algún dolor fuerte que no sea controlado, tienen un buen estado articular, es decir, la persona puede caminar bien, se puede agachar, se puede poner de pie, tiene un buen grado de independencia funcional y principalmente no hay síntomas cardiovasculares. Por ejemplo, tristemente en nuestro país la cantidad de personas hipertensas es altísima, entonces asegurarse que la persona está tomando sus medicamentos, que está bien controlado. Por ejemplo, otro dato que también es altísimo en nuestro país es el tema de la diabetes tipo 2. Entonces, asegurarse que esa persona se está tomando sus medicamentos y que los está monitorizando también, que sabe que no está teniendo picos de azúcar, ya sea que se subió, que se bajó, etcétera. Entonces, eso sería la persona que está en verde. La persona que está amarilla, yo diría que es la persona que tiene dolores articulares, por ejemplo, que si camina, eso le provoca un dolor en sus rodillas, en sus tobillos, que tiene dolor en la noche, enfermedades que están descontroladas o desconoce si las tiene. Es que a mí una vez me dijeron que yo tenía tal cosa y ¿cuándo fue la última vez que se controló? Ah, no sé, y la cita la tengo hasta no sé cuándo, ¿verdad? Esa persona debería de empezar a hacer ejercicio sí o sí acompañada por un profesional y recordando uno de los principios del ejercicio, que este debe ser progresivo. Entonces siempre empezar bien, bien, bien en el inicio. Como decimos nosotros, hay un término ahí que es las progresiones negativas. Para no decir regresiones, ¿verdad? Sino es tratar de simplificar un ejercicio para que esta persona lo pueda realizar bien e ir controlando todos esos temas para llegar a estar en verde. Y una persona que esté en rojo es aquella que tiene problemas cardiovasculares que no estén controlados o que aparezcan en el momento de hacer ejercicio, dolores de cabeza intensos que aparezcan a la hora de hacer ejercicio, mareos. Una persona, diría yo, que tenga un historial muy reciente o de caídas muy frecuentes. Este tipo de persona, para mí, yo la pondría en rojo. Y sí o sí, sin falta, ejercicio completamente asistido. Asistido por un profesional. Por un profesional, Ujú. sí. Ahora hablemos de la asistencia, pero desde el ámbito familiar o el ámbito hogareño. Siempre hay familias que cuidan mucho y terminan tal vez frenando, que ese tiene que tener como prioridad en ese sentido. Tal vez también hay un factor de miedo que al señor o la señora, la mamá o el papá le pase algo, etcétera. ¿Cómo, digamos que terapiamos al familiar? Sí, este es un tema bastante complejo. Yo a lo largo de los años me he topado con diferentes escenarios
y en la mayoría de los casos con las mejores intenciones, los familiares lo que hacen es que terminan permitiendo que ese adulto mayor pierda su independencia funcional por chinearlo demasiado. Entonces ya no le permiten hacer eso porque no, mire, es que esto es muy peligroso, mejor no lo haga. El señor se quiso levantar para ir al patio a, qué sé yo, arrancar la mala hierba del zacate. No, papá, usted ya no puede hacer eso. Entonces el señor que tenía toda la buena intención de hacer algo que le iba a servir quizá, ya no lo hizo porque le dijeron que va y se cae. Entonces, ¿qué consejo le daría yo a los familiares? Es todo lo que hagan, intenten siempre que el adulto mayor permanezca activo y funcional, que pueda hacer sus cosas solo. Si la persona puede todavía tallar la cama, que lo siga haciendo. Si la persona todavía puede cocinar, que lo siga haciendo. Si la persona todavía le gusta barrer su casa, limpiarla, sacudir, arreglarla, que lo siga haciendo. Porque nosotros, no, papá, yo le ayudo a limpiar la casa. Entonces ya el señor o la señora que quedó de estar viendo tele todo el día en el sillón. Y ya después no lo sacamos del sillón porque es más cómodo estar en el sillón. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Qué recomiendo yo? Por ejemplo, que le pidan que colaboren en la cocina, que en la preparación de alimentos. Cocinar es cansado, ¿verdad? Hay que estar haciendo, yendo, viniendo, lavando, levantando trastos, abriendo gavetas. Conlleva mucho movimiento. Entonces ese es un buen ejercicio. La persona está en un ambiente controlado, está acompañado. Entonces eso, el consejo que yo le intento dar a las personas es, aunque usted lo quiera chinear, aunque usted le quiera devolver a esa persona lo que él hizo por usted, también lo hace permitiéndole a él seguir siendo un adulto mayor funcional. Yo creo que el amor tal vez mal enfocado inmoviliza. Como muy bien acabas de decir, tal vez el hijo o el nieto quiere devolverle a esa persona todo lo que hizo por él o ella y termina siendo tal vez una cosa que merma el entusiasmo por seguirse moviendo. Correcto, correcto. Y sin darnos cuenta, le robamos a esa persona su capacidad funcional. Y eso definitivamente va de la mano también de la parte anímica, ¿verdad? Sí, esta semana me pasó algo muy lindo con una de mis pacientes que se cayó. Hace poco se cayó y lo que más se golpeó fue uno de sus pies. Sin embargo, cuando la fui a ver, a pesar del golpe, a pesar del moretón, dice, como hablan los adultos mayores, ¿verdad? Bendiciéndolo a uno y demás, dice, viera que quería contarle que me fui a la cocina y quería bajar un traste y pude ponerme de puntillas. Y cuando lo hice, me acordé de usted, me dice, porque es algo que yo no podía hacer antes. Y entonces eso es muy satisfactorio porque le estoy devolviendo algo de su funcionalidad a la persona, algo tan sencillo para usted y para mí como ponernos de puntillas. Esa persona estaba consciente de que tenía mucho tiempo no hacerlo. Y a pesar de que tenía un dolor porque se había golpeado el pie, lo logró hacer. Entonces, más bien eso motivó a la señora a seguir entrenando a pesar del golpe. Entonces, todas las personas, así como cuando usted y yo hacemos una competencia y nos alegramos por el objetivo alcanzado, por ese logro, los adultos mayores también se sienten bien cuando ellos mismos se dan cuenta de que siguen haciendo cosas que han podido hacer siempre. O que logran volver a hacer cosas que hacía mucho tiempo no hacían. Sí, y es que ese punto de cosas que antes sí podían hacer y que ahora no, se convierte tal vez como en un muro del cual de ahí para atrás es un pasado ya inalcanzable. Correcto. Sí. Y hablando de eso, mucha gente quiere moverse, pero tal vez viene con diagnósticos, condiciones preexistentes y cosas así. Para una persona, por ejemplo, que tiene problemas de rodilla, ¿qué ayuda y qué suele empeorar? Tal vez como aterrizando un poco más algún tipo de ejercicio o una cosa así. Por ejemplo, para alguien que tiene artrosis o algún problema Bueno, artrosis, si no estoy equivocado, ahí van dos conceptos.
Uno es articulación y otro es, ¿cuál es el otro? El de pérdida de movimiento, en el término de artrosis, porque es muy general, creo. Sí, bueno, la artrosis es una inflamación degenerativa de una Ah, articulación. ok. Esa era la palabra, Ajá, sí, degeneración. sí, Sí, sí. sí, sí. Ok, La artritis es cuando está una inflamación en una articulación ok. y tiene otras clasificaciones, pero Ujú, muchas veces se confunde. ok, Pero ya cuando tenemos un desgaste o una degeneración en los tejidos, es que ya se le clasifica como una artrosis. ok. Y volviendo al ejemplo, entonces, digamos, alguien que tenga algo en rodilla, se le puede decir que le podría ayudar y que podría también empeorar eso? Bueno, es una pregunta bien difícil porque involucra muchos elementos, pero yo quisiera, igual una frase célebre, es el movimiento es la mejor medicina. Entonces, sí o sí, ocupamos mover esa articulación. Las articulaciones además tienen una particularidad de que se nutren del líquido sinovial, que es el líquido que lubrica la articulación. Y para que este líquido sea nutritivo, él necesita moverse, circular. Entonces, sí o sí, necesitamos mover la articulación, a pesar de ya sea el desgaste o esa degeneración, la pérdida de cartílago o incluso hasta la pérdida de hueso, digamos, en un desgaste ya muy, muy marcado, muy evidenciado. ¿Qué podemos hacer? Trabajar la fuerza. ¿Y por qué? Porque la fuerza genera que las articulaciones trabajen de manera correcta. Entonces, si partimos de que esta persona tiene un nivel de fuerza muscular bajo, la forma en la que esta articulación trabaja no es la forma correcta. Cuando fortalecemos los músculos que están alrededor de una articulación, por ejemplo la rodilla, que tenemos músculos que vienen de arriba, pasan por la rodilla y se insertan en la tibia o el peroné, y también tenemos otros músculos que son más de la pierna, pero que atraviesan. Entonces, cuando fortalecemos esos músculos, yo soy muy visual, entonces aquí estoy haciendo los gestos, ¿verdad? De fuerza. Cuando fortalecemos esos músculos, lo que hacemos es como que usted y yo agarremos unos zapatos de cordones y soquemos bien esos cordones. El zapato va a estar firme, entonces la articulación va a trabajar de mejor manera. Entonces, sí o sí, cuando la articulación trabaja dinámicamente bien, se va a reducir la inflamación. Aparte de eso, que el movimiento va a nutrir la rodilla. Y nosotros utilizamos una técnica para tratar de fortalecer músculos que atraviesan una articulación que está deteriorada, que es por medio de unos ejercicios que se conocen como isométricos. Iso significa mismo y métricos viene de la palabra de medida. Entonces, este concepto lo que significa es fortalecer los músculos pero sin que se mueva la articulación. Entonces, están los isométricos de pared, los isométricos, hay un montón, pero lo que está detrás del concepto es activar la musculatura evitando que la articulación se mueva. Cuando ya la activamos bastante, entonces ahí sí movemos la articulación. De esa manera es como podríamos trabajar, digamos, este caso tan específico como un dolor de rodillas, ¿verdad? Ujú. La osteoporosis es algo que creo es a nivel más general, ¿cierto? Sí, sin embargo, la osteoporosis, digamos, a la hora de diagnosticarla, sí se puede, o sea, el diagnóstico te dice cuáles son los huesos que están afectados. Porque a pesar de que es una condición general, es algo específica en ciertos puntos de ciertos huesos. Ah, ok. ¿Y qué estímulos son buenos para la osteoporosis y qué precauciones se deberían tomar? Sí, recordemos la frase célebre del episodio es que el músculo es el órgano de la longevidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar la musculatura. ¿Por qué? Voy a tratar de graficarlo para darme a entender. Imaginémonos que tenemos una pared. A esa pared le vamos a poner un gancho. Y de ese gancho usted se va a guindar. Y José Navarro va a ser el músculo. Entonces, José Navarro es un músculo fuerte. Entonces, ocupamos un gancho fuerte y ocupamos una pared fuerte
para que cuando usted haga fuerza, esa pared no se venga. Entonces, la pared es el hueso, el gancho es el tendón y José Navarro es el músculo. Cuando el músculo se debilita, ya no necesitamos un gancho tan grande. Ponemos un ganchillo. Y ya no ocupamos una pared de concreto. Podemos poner una pared de un material más liviano. Así trabaja el cuerpo, digamos, haciendo esa relación. Mientras más débil esté el músculo, más débil va a ser la estructura que lo jala, que en este caso es el tendón, y la necesidad del hueso va a ser menor. Entonces, ¿cómo podemos detener un proceso de osteoporosis? Comenzando a través de cargas progresivas a jalar más fuerte de esa pared. ¿Y eso cómo lo hacemos? Fortaleciendo la musculatura. Cuando la musculatura está fuerte, y en este ejemplo, cuando José Navarro está jalando con ganas de esa pared, entonces la pared dice, suave, ocupo un gancho más fuerte porque si no, me van a romper. Y ocupo que la pared sea más fuerte. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Comienza a obturar el calcio que tenía años de no estar obturando a través de la comida porque no lo necesitaba. Entonces, ¿qué se hace con osteoporosis? Sí o sí, trabajo de fuerza muscular. Ese es el estímulo correcto para que el hueso entienda que necesita volver a capturar calcio. Me gustó esa palabra de obturar. Exacto, sí. Es como reclutar. Es correcto. Es que el hueso es un órgano muy metabólico. Entonces, el cuerpo humano o los seres vivos tenemos esta característica de que si algo no lo ocupamos, ya no lo pedimos, ¿no? El cuerpo no lo necesita. Entonces, el calcio pasa y pasó, ¿verdad? Y los huesos dijeron, chao, aquí no lo estamos ocupando. Pero cuando esos huesos comienzan a recibir esos estímulos de fuerza, de carga mecánica, entonces ahí sí se encienden las alarmas y el músculo comienza a fortalecerse. Dentro de todo esto, ¿cuál es el rol del cardio? ¿Tiene su espacio? Sí, claro que sí. La parte cardiovascular es importantísima. A nivel, digamos, de nutrición del cuerpo, una salud cardiovascular fuerte va a hacer que siempre llegue un buen flujo de sangre a todo el cuerpo. Esto trae oxígeno, trae los nutrientes que necesitamos. Cuando tenemos una capacidad cardiorrespiratoria débil, entonces sabemos que ese sistema que lleva sangre, que lleva oxígeno, es un sistema débil, es un sistema que no está aportando lo que necesitamos. Entonces hay que fortalecer la musculatura a través de ejercicios de fuerza, pero también necesitamos mejorar la capacidad cardiorrespiratoria para asegurarnos de que nuestro cuerpo está recibiendo todos los nutrientes que vienen a partir de la sangre de manera adecuada. Y hablando precisamente de recibir, yo creo que uno de los superpoderes que podemos o que tenemos a nuestra disposición para recibir esa nueva o revitalizada capacidad es dormir bien, porque envejecer sano también es recuperar y esa recuperación se hace mucho durante el sueño. César, ¿qué relación hay entre dormir bien y envejecer sanamente? Viera cómo se ve esto de manera negativa en los adultos mayores. Yo podría decir hoy que estamos atravesando una crisis sanitaria de sueño. Lo vemos en todas las poblaciones, incluso poblaciones en las que antes esto no se veía y ahora lo estamos viendo, que son niños con problemas de insomnio y que es un tema de adultos, el insomnio. Viera cómo les cuesta a los adultos mayores dormir. Tomamos un montón de cosas para dormir, no nos sirven. Hacemos un montón de cosas con la intención de dormir y no podemos dormir. Y como usted bien lo dijo al principio, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros dormimos y cuando estamos en el sueño profundo es cuando el cuerpo se repara. Si estamos durmiendo pocas horas, le estamos dando al cuerpo muy poquito tiempo para repararse. Entonces estamos viviendo con inflamación crónica porque las cosas que hacemos durante el día causan inflamación. El cuerpo se inflama, hay un trabajo digestivo que hacer. Por ejemplo, el hígado es un órgano que cuando nosotros dormimos trabaja de una manera distinta a cuando estamos despiertos. Entonces, hay funciones de purificación que el hígado tiene que no se están realizando de manera adecuada. Entonces, dormir sí o sí
tiene que ser algo en lo que nosotros tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir fuerza en lograrlo. Yo intento que las personas se cansen durante el día, que eviten, la siesta no es mala, pero si usted tiene problemas de insomnio, evite hacer siesta. Es algo muy común en el adulto mayor, la siesta en la tarde y que duran mucho tiempo, no es una siesta de media hora, sino son 2, 3 horas durmiendo en la tarde y en la noche tenemos el problema que no podemos dormir. Entonces, yo le digo a la gente, aumentemos la actividad física para que su cuerpo se canse, revisemos muy bien la alimentación para que su cuerpo a la hora de dormir ya tenga por lo menos unas 2 horas de no haber consumido alimento. Entonces sabemos que el trabajo digestivo ya cambió para que a la hora que usted se acueste pueda conciliar un buen sueño. Claro, y qué importante, porque dormir mal aumenta el riesgo de caídas, más dolor de la cuenta, fatiga, falta de equilibrio, inclusive yo creo, que puede derivar entonces en una caída, una cosa así que pudo haber sido perfectamente prevenible. Correcto. Y también algo que aumenta el riesgo de caídas por la falta de sueño es la somnolencia. Porque la persona al día siguiente anda con sueño. Entonces, su capacidad de reacción está disminuida por esa somnolencia. ¿Y hay algún tipo de horario que es tal vez más conveniente que otro? Por ejemplo, por lo menos a mí, pero yo tengo 43 años, a mí hacer ejercicio de noche me activa. En un adulto mayor, ¿cómo se debería manejar esto? ¿Hay algún lineamiento general o algo así? Nosotros utilizamos un concepto que es capacidad residual. Entonces, lo que intentamos hacer es que el adulto mayor haga sus actividades lo más temprano posible para que podamos utilizar la mayor cantidad de energía y que esta persona quede el resto del día con la energía suficiente para llegar a la tarde, noche y que pueda dormir. Entonces, lo ideal siempre es que el ejercicio sea en la mañana. Si no se puede por temas de horario, por qué sé yo, por alguna situación en particular, pues igual hacer ejercicio siempre es bueno a cualquier hora. Sí evitarlo muy cerca de la hora de dormir, porque podría provocar eso, un aumento en la actividad metabólica del cuerpo y después va a costar más conciliar el sueño. Claro, ya tengo en mente un par de personas a quien decirles esto. César, pasando a otro tema, que sería el de la osteopatía, porque vos también estás sacando un posgrado en esto. Para quien escucha esta palabra por primera vez y no sabe qué es, ¿cómo la definimos? Sí, la mayoría de las personas hace el ejercicio mental y dice osteo, hueso, patía, enfermedad. Ah, esa es la enfermedad de los huesos. Se acerca. La palabra cuando se puso ese nombre, no teníamos conceptos médicos tan desarrollados como ahorita, entonces esa fue la palabra que mejor calzó. Pero la osteopatía es un enfoque médico de diagnóstico y tratamiento, principalmente manual. Muy similar a lo que el terapeuta físico hace, que es tratar de ubicar la lesión por medio de técnicas de evaluaciones que todas generalmente son muy manuales, pero aquí también el tratamiento es muy manual. Entonces, eso es la osteopatía, es un enfoque de diagnóstico y tratamiento, pero de manera más manual. Te cuento una historia breve de por qué fue que yo llegué aquí. Me refieren a este paciente que viene con un dolor de cadera. Una persona joven, un entusiasta del running, viene con un dolor de cadera y por medio de todo el examen clínico que le hago, yo le digo a esta persona, yo necesito que usted vaya donde un ortopedista, yo creo que usted tiene esto y esto y esto. Los diagnósticos de fisioterapia son distintos a un diagnóstico médico. Entonces yo no le puedo decir a la persona, usted tiene esto. Necesitamos que sea un médico que se lo diga. Por supuesto que desanimé muchísimo a este chavalo porque no le dije lo que él quería escuchar y hizo algo que creo que fue correcto. No se fue a donde un ortopedista, se fue a donde otro fisioterapeuta. Pero yo lo dejé morir ahí, ¿verdad? Yo dije, todo bien. Yo tengo esta costumbre de que a mis pacientes les pregunto, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo has seguido? ¿Qué pasó? Cuando le escribo a este muchacho, le agradezco la sinceridad que tuvo. Me dice, mira, fui a donde otro fisioterapeuta, pensó parecido a vos en el razonamiento de la clínica que tenía, pero me hizo una maniobra en la cadera y se me quitó el dolor y ahí ando corriendo.
Y entonces me dijo el nombre del fisio, me puse a buscarlo y vi que tenía esta especialidad en osteopatía. Y ahí fue donde se me clavó la espinita. Yo dije, ¿qué hizo un fisioterapeuta osteópata para solucionar algo que según yo es quirúrgico? Entonces ahí fue donde empecé esta búsqueda y me encontré con este mundo maravilloso de la osteopatía, que ve el cuerpo como una unidad y que ve el cuerpo con algo que nosotros sí sabemos, que es que el cuerpo tiene su propia capacidad de curación. Obviamente todo tiene límites, pero este fisioterapeuta con este muchacho lo que hizo fue activar ese proceso de recuperación para que esta persona se sanara lo que estaba padeciendo de una manera natural, o sea, que su propio cuerpo respondiera, y se evitó pagarle a un médico, sorry por el médico, se evitó pagarle a un médico para que lo operara de algo que no era necesariamente quirúrgico. Bueno, una historia de éxito. Sí, Sí. Sí, y que obviamente derivó en que pues estés estudiando esto precisamente ahora. ¿Cómo complementa tu trabajo como oficio, especialmente en adulto mayor, el asunto de la osteopatía? Ok, que el abordaje, al ser un abordaje manual, es un abordaje muy completo para la persona. La persona siente que usted realmente está haciendo algo. No sos solo una persona que está detrás de un escritorio haciendo una historia médica, haciendo una receta de ejercicios y tenga y vaya a hacer los ejercicios. Entonces, eso es algo que le gusta mucho al adulto mayor. Ese servicio, ese trato de tocar a la persona, de moverlo, de analizar, de llevarlo junto a hacer movimientos. Eso tiene la osteopatía. También lo tiene la terapia física. También lo tiene, pero la osteopatía tiene como este abordaje más integral. Involucra la parte emocional, involucra la parte alimenticia, involucra el sueño. Hay un concepto que se llama, en osteopatía le llaman ley de arteria, pero que tiene que ver con el movimiento de todos los fluidos del cuerpo. La sangre arterial, la sangre venosa, el líquido cefalorraquídeo, la linfa, el tránsito intestinal. Entonces, una de las cosas más bonitas que hace la osteopatía es asegurarse de que todo fluya. Entonces, muchas de las técnicas que nosotros trabajamos es precisamente para intentar regular esos bloqueos de ese tránsito. Ah, ya, qué interesante. César, y precisamente uniendo las dos disciplinas, la terapia física y la osteopatía, y siendo entonces el abordaje tan holístico que toma a la persona como un todo, ¿qué te gustaría aclarar como para evitar expectativas irreales cuando una persona, hijo o una hija, lleva a su mamá o su papá donde un osteópata? De que va a salir sano, va a salir curado. Esa es una expectativa que muchas veces tienen. Como se hace mucha manipulación, muchas veces las personas piensan que es algo como ir donde un quiropráctico y que te agarran y te hacen un montón de ajustes y te hacen un montón de maniobras y vos salís como nuevo. Eso no pasa en osteopatía, es un proceso. Porque lo que nosotros hacemos es intentar desbloquear lo que ha tenido o esa persona tiene que no le permite sanarse de la lesión o de la disfunción que tiene y que lo está llevando a la consulta. Entonces esa es como la expectativa incorrecta que podría tener alguien. Es un proceso terapéutico y que se une, hace una muy buena mancuerna con la fisioterapia, porque la fisioterapia son procesos. Entonces, si nosotros le explicamos bien al paciente que si vos tenés 40, 50 años de estar sufriendo con el dolor del hombro, sacarlo en una sesión sería de milagroso, sería genial, todo bien, pero eso no va a suceder así. Pero sí vamos a hacer todo lo posible para que eso sí suceda. Y yo me imagino, es un tema que hemos tocado en el podcast anteriormente, el progreso no siempre es lineal. Puede haber un momento en que tal vez nos sintamos que nos devolvimos un poquito, pero es parte de precisamente el proceso. Sí, viera que en osteopatía se maneja, eso sí es algo bastante nuevo para mí, se maneja el concepto de crisis curativa. Y eso es que de todo lo que manipulamos, esa persona llegó a la casa y se comenzó a sentir terrible por un par de horas, hasta calentura o fiebre. Pero al día siguiente, el cuerpo resolvió.
Entonces, incluso muchas veces pasa eso, la famosa crisis curativa. Me pasó hace poco con una paciente, un tema muy crónico del hombro. Entonces la llevé a un punto de movimiento bastante alto que ella no estaba acostumbrada. ¿Y qué pasó? Obviamente se le irritó el hombro por toda la situación que hicimos. Me llamó toda preocupada. La señora me tiene mucha confianza y me contó que estaba con mucho dolor, que qué podía hacer. Y bueno, ahí la aconsejamos bien, pero yo le dije, esperémonos a mañana. Tranquila, esperémonos a mañana. Y al día siguiente, a primera hora, lo que tenía era un mensaje de ella. Amanecí sin ningún problema. Entonces sí, es tener eso en cuenta también. Qué bueno. Ujú. Sí, ese concepto nunca lo había escuchado yo. Sí, ¿Cómo yo es? tampoco. ¿Cuál es el nombre La otra vez? crisis curativa. Crisis curativa. Sí, y se da a nivel emocional. Sí, o sea, es un concepto bastante amplio. Sí, sí, se ve, se ve. Tal vez uno lo ha experimentado ni cuenta se ha dado. Es correcto, es correcto. Como dicen por ahí, después de la tempestad viene la calma. Exacto, sí. Sí. Vamos a ver, César, tengo aquí una ronda rápida Ok. para vos. Lo primero que se te venga a la mente. Un ejercicio top para independencia. Sentadillas. Un error común al empezar. Hacerlos muy rápido. Una señal de que el plan está funcionando. Mejoran la capacidad funcional. Un mito que cuando lo escuchas te dan ganas de gritar. Uy, esa sí no la... Vamos a ver, un mito con respecto al ejercicio. ¿Cuál podría ser? ¿Que es milagroso? No. Ya hemos hablado tanto que ya... Un mito que he escuchado. Y no sé, paso. Ok, todo bien. Si un adulto mayor pudiera hacer una cosa 10 minutos al día, ¿qué sería? Por lo menos unas 2 o 3 veces por semana, sentadillas. Eso sería lo ideal. Si solo pudiera hacer eso, unos 10 minutos al día, eso, yo lo pondría a hacer eso. Ok. Sí, y digamos, utilizando uno de los términos que mencionamos anteriormente, buscaríamos en qué etapa está esta persona y la sentadilla es sin un apoyo. Yo empezaría solo sentándose y poniéndose de pie de una silla para hacerlo como con más seguridad y sabiendo de que esta es como una progresión correcta. Ok, muy bien. Bueno, César, para ir cerrando un poquito y devolviéndonos al énfasis del adulto mayor, ¿qué es lo más bonito de tu trabajo cuando estás con ellos? Como te contaba anteriormente, para mí una de las cosas que yo más disfruto es devolver calidad de vida. Eso es como lo más bonito. Cuando yo veo que la persona, a veces no se dan cuenta, pero cuando yo veo que la persona está haciendo cosas que antes no podía hacer, viera cómo les mejora el estado de ánimo, cómo les mejora su forma de ver la vida. Muchas veces están deprimidos y no sabían que estaban deprimidos, pero moverse es tan importante que cuando yo veo que ellos están moviendo, por ejemplo, estos ejercicios que hago con estos grupos de adulto mayor, en la mañana siempre entran todos apachurrados y que les duele todo, que esto, que mire que seguro me voy a ir temprano porque tengo aquí que no sé qué. Y usted los ve cuando ya se emocionan y ya está la música y están haciendo los ejercicios y comienzan a hablar entre ellos y comienzan a vacilar y salen tan contentos. Esa es la parte que para mí paga el esfuerzo que uno hace con ellos. Es lo que más te gratifica, ¿verdad? Poderles devolver propósito. Sí, qué bonito. Bueno, usted se convierte en odontólogo porque devuelve sonrisas, entonces. Sí. ¿Y qué es lo más duro o lo más retador de trabajar con esta población? Cuando se me muere algún pacientito. Sí, suena feo, pero digamos, cuando Claro. ya por su longevidad o por su enfermedad y demás, ya culmina en la muerte. Esta es la parte más dura. Esa es la parte más dura. Y ya en lo que llevo de trabajar, ya varios pacientes ya no están aquí con nosotros. Entonces, esa es la parte triste. Siempre queda esta gratificación de que uno hizo lo necesario para acompañar a estas personas hasta el final de sus días de la mejor manera.
Pero esa es la parte dura. Esa es la parte dura. Qué respuesta más... Sí. Puches, no me la esperaba. Es triste, sí. Claro. ¿Y qué cosas la gente asume del adulto mayor y que no son tan así como la gente cree? Bueno, me atrevería a decir que muchas veces nosotros, como adultos jóvenes, les restamos el valor que ellos tienen. Creemos que ya no pueden aportar, cuando pueden aportar muchísimo. Tienen algo que nosotros no tenemos y es la experiencia. Una experiencia diferente, esta malicia indígena, como decimos nosotros, pero ya a nivel top, porque ellos ya han caminado lo que nosotros todavía nos falta mucho por caminar. Eso es algo que yo creo que no tiene precio y que ellos lo tienen ahí y muchas veces lo menospreciamos porque se manejan de manera distinta. Uno de mis pacientes más longevos, 97 años, cumple este año, habla muy poco. Pero cuando se pone a hablar, a mí me impresiona porque dice cosas muy interesantes. Fue ingeniero, imagínate, tiene como ya casi 35, 40 años de pensionado. Entonces imagínate el tipo de ingeniería que él llevaba a cabo. Era algo muy rústico, muy muy manual. Entonces, ese conocimiento, cuando él te dice algo, es súper interesante escucharlo. Y eso es algo que nosotros no apreciamos, creo que con la inteligencia que deberíamos de apreciarlo. Todos vamos para allá. Entonces, hay que pagar la moneda tal vez de forma adelantada. Sí, correcto. Sí, y hacer por uno mismo hoy las cosas por las cuales se va a agradecer uno mismo mañana. Correcto. César, para cerrar, si la gente se lleva unas 2, 3 ideas medulares para vos en cuanto al adulto mayor, ¿cuáles serían? Ok, yo trabajaría la fuerza, que se lleven eso. Es importante desarrollar fuerza, cuesta, pero es necesario. Como decíamos, creo que ya es la tercera o cuarta vez que repito, el músculo es el órgano de la longevidad y el músculo fuerte es el órgano de una buena longevidad. Entonces, eso sería una idea. Segundo, desarrollar independencia, seguir teniendo ilusiones, seguir teniendo un propósito. Yo creo, bueno, vos lo dijiste en la introducción que hiciste, yo como cristiano, creo que si usted y yo estamos respirando hoy es porque tenemos un propósito. Si un adulto todavía se mantiene con nosotros es porque tiene un propósito y muchas veces a ellos mismos se les olvida. Entonces lo que yo trato es a través del movimiento, a través del fortalecimiento, que ellos se vuelvan a reencontrar con ese propósito que tienen y que no se les olvide eso. Excelente. Muy bien. César, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Por haber estado acá con nosotros. Decinos dónde la gente te puede encontrar, si alguien quiere seguir tu trabajo o quisiera pasar consulta con vos. Sí, gracias más bien a usted por este espacio tan bonito de poder conversar, hablar sobre estos temas tan apasionantes que tienen que ver con el deporte. Me parece que Sports Lab es algo bien hecho. Soy fan y aprecio mucho que me tomen en cuenta. Más bien, me pueden buscar en todas las redes sociales. Facebook, que es el de adultos mayores, ¿verdad? Y Instagram. Es algo como Plenitud de Vida Terapia Física. Uh-huh. Y también estoy en TikTok. Ahí me pueden encontrar como licenciado César Solano. Atiendo a domicilio en Agam. Pero tengo mi clínica en Guadalupe. En Guadalupe, esto está en el puro centro de Guadalupe por la Pilar Jiménez. Ahí pueden ubicarme. No sé si digo el número de teléfono. Sí. Sí, el contacto mío es el 7108-4132. Por ahí me pueden ubicar. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias. Realmente ha sido un placer. Y a vos que nos escuchás, si este episodio te sirvió, compartilo con alguien que lo necesite. Siempre hay alguien, un papá mayor, una mamá, una tía, un amigo, una amiga, que tal vez ya llegó a esta etapa de la vida y pueda sacar provecho de este episodio. Y si querés más episodios así, nos puedes dejar una reseña o nos puedes mandar un mensaje a sportslabcr@gmail.com.
Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Esto fue Páramo Deportivo. Yo soy José Navarro y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.